¿Comer saludable significa renunciar a las harinas? Bueno, no siempre hay unas harinas alternativas con un contenido nutricional que me encanta, que es maravilloso, que se han convertido en mis aliadas y hoy te quiero hablar de una de mis favoritas, la harina de coco. Soy Melissa Sánchez, facilitadora en alimentación, salud y hábitos y también soy profe de cocina saludable y alimentación consciente y hoy quiero compartir contigo las propiedades, los beneficios y qué tener en cuenta para comprar la harina de coco. Es una harina que me encanta usar porque a pesar de que también hay otras harinas muy buenas que nos pueden servir para poder hacer nuestras preparaciones más ricas nutricionalmente, pues la harina de coco no solamente tiene muy buenos beneficios, sino que el coco es un alimento que es autóctono de aquí de Colombia, yo que sé que también de otras regiones de Latinoamérica. Entonces me gusta mucho poder utilizar cosas que son propias de nuestra región y de nuestro país y que también van a tener unos costos menores porque a pesar de que la harina de coco tiene un mayor costo que una harina de trigo, pues tiene menor costo que otras harinas como la harina de almendras y tiene un aporte nutricional muy bueno e increíble. Lo que pasa es que tenemos que tener algunos tips para usarla, pero hoy nos enfocaremos en sus propiedades, en sus beneficios y en cómo comprarla. Estos son los temas que abordaremos hoy y vamos a hablar precisamente del primer tema que es ¿qué es la harina de coco? Como eso de dónde viene o de dónde salió. ¿Cómo hicimos para convertir esa fruta grandota con la que normalmente hacíamos limonada de coco en harina? La harina de coco es la pulpa de coco que quedó después de haber hecho la leche de coco, el aceite de coco, ¿cierto? Y queda una pulpa. Y esa pulpa se llama bagazo. Acá en Colombia le dicen bagazo o en otras personas, otros lugares les dicen afrecho. Eso que queda, pues se puede hacer un proceso para poder secarlo y después molerlo y que quede un polvo grueso, no es tan finito como las otras harinas de los cereales, que es la que ya llamamos harina de coco y que tiene unas propiedades bastante interesantes, porque la harina de coco tiene un muy buen contenido de fibra en comparación con otras harinas, sobre todo comparándola con harinas que vienen de los cereales, ya que puede tener entre un 30 y un 50% de fibra, lo que la hace muy buena para poder nosotros tenerla dentro de nuestras preparaciones. También tiene un buen aporte proteico, puede tener entre un 12 y un 18% y tiene un porcentaje de grasas saludables importante porque una partecita de las grasas del coco quedan dentro de esta harina. Entonces al tener todas estas propiedades pues nos pueden dar un gran, digamos que una composición nutricional muy chévere con la que podemos jugar. Ahora, la harina de coco absorbe mucho la humedad, entonces ahí es donde también podemos usarla de unas maneras diferentes para poder aprovechar sus beneficios y para poder potenciar sus características. Antes de continuar, les quiero compartir un datico que me encontré y es que la harina de coco antes simplemente se consideraba un subproducto de la leche de coco y se le vendía a los ganaderos y a los agricultores tanto para los alimentos de los animales como para utilizarlo como abono. Pero resulta que empezaron a investigarlo y se dieron cuenta que las propiedades eran importantes para el consumo humano y que incluso dándole una buena manipulación se podía utilizar para el consumo humano. Entonces ahí es cuando empezaron a aprovechar esos beneficios de la harina de coco para utilizarla como un superalimento para humanos. Acuérdense que ese término de superalimentos es digamos que una forma coloquial que no es algo técnico, pero que nos sirve para distinguir que tiene unas propiedades que resaltan entre otros tipos de alimentos. Y yo quiero que nos preguntemos si todas las harinas de coco son iguales, porque yo suelo revisar muy bien qué es lo que nos está ofreciendo el mercado y qué diferencias hay entre todas esas ofertas. Entonces les voy a dar aquí unas aclaraciones importantes. Lo primero es que no es lo mismo la harina de coco que el coco rallado o molido. La harina de coco, como ya les dije, es que después de haber hecho la leche de coco o el aceite de coco, cogemos ese bagazo, lo secamos y lo molemos. Entonces eso tiene unas propiedades diferentes a cuando desecamos el coco o lo deshidratamos y lo molemos o lo rallamos. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque hay veces el etiquetado es el mismo. Hay una harina de coco que venden en algunos mercados saludables acá en Medellín que no es propiamente harina de coco. Es coco deshidratado y molido. Entonces la forma como absorbe la humedad es diferente a la de la harina de coco y la cantidad de grasa también es diferente. Por esa razón, las recetas en las que tú utilizas este coco molido no se comportan de la misma manera y a veces te pueden quedar raras, con un sabor extraño o con una textura extraña.
Y además, pues para que tengamos también presente que las propiedades nutricionales son diferentes. Ambas puedes usarlas, ambas son buenas para ti, pero para que tengas en cuenta que la forma de usarlas es distinta y que el sabor final y las características finales de lo que prepares en la cocina van a cambiar si usas una o la otra. Lo segundo que quiero aclarar es que no es lo mismo comprar la harina de coco que hacerla en casa, porque la harina de coco que hacemos en casa queda con una menor cantidad de grasa y queda más livianita. Entonces tenemos que utilizar una cantidad un poquito mayor para nuestras recetas, lo que hace que cambie un poquito la forma como preparamos. Entonces no es que sea mala, es una forma también de obtenerla haciéndola en casa, pero para que sepas que sí se comporta un poquito diferente. Lo tercero es que hay en el mercado, lastimosamente, algunas harinas de coco que les mezclan al maltodextrina o anticompactantes, precisamente porque como la harina de coco viene del coco y tiene un porcentaje de grasa, pues se tiende a compactar y tiende a formar grumos. Además, pues pueden tener un proceso de enranciamiento. Por esa razón, y para tener un mayor rendimiento, unos menores costos, algunas marcas, esto es poco común, la verdad es poco común, pero sucede, pues mezclan un poco de estos aditivos alimentarios para poder tener unas, por así decirlo, mejores características, pero que finalmente van a tener un impacto negativo en nuestra salud, porque la maltodextrina y los anticompactantes que se usan, los que se usan normalmente no son recomendables para nuestro consumo cotidiano. Entonces, por esa razón, quiero que siempre revises las etiquetas para que verifiques que la harina que estás comprando sea 100% harina de coco natural. Listo. Y finalmente, hay otra cosa que no es lo mismo que la harina de coco, que es el coco micropulverizado. Realmente, hay pocas harinas de coco que sean coco micropulverizado, pero también quiero hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque el coco micropulverizado, y esto también aplica para las almendras micropulverizadas, nueces, todos los alimentos grasosos que vengan en la etiqueta que son micropulverizados, la micropulverización es lograr un polvito tan finito como el de la harina de trigo. Y eso no se puede lograr con las grasas porque pues, las grasas son grasas. Entonces, para poder lograr eso hay que hacer un proceso que se llama microencapsulación para que no se formen los grumos y de esa manera poder tener un polvo muy fino. Y la microencapsulación se hace con maltodextrina, dextrosa o sustancias similares que se utilizan como aditivos alimentarios. Entonces, por esa razón, yo no uso productos que digan coco micropulverizado y tampoco cosas que en la etiqueta digan harina de coco, pero que por detrás diga coco micropulverizado, para que tengamos presente que son dos cosas distintas. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestros siguientes temas. Cosa que me preguntan mucho es cuál es mejor, la harina de coco o la de almendras. Bueno, acuérdense que la alimentación es individual y por eso precisamente yo hago estos acompañamientos personalizados para que tú puedas conocer características individuales, pero quiero que sepas que pues, realmente sí tienen algunas diferencias. Entonces tú escoges la que más se adecue a tu necesidad, dependiendo también de lo que estés, de la mezcla que querías diseñar. Y es que la harina de almendras tiene mayor contenido de grasas que la de coco. La de coco tiene un poquito más de contenido de fibra y como la harina de coco se usa en menor cantidad porque absorbe mayor humedad, entonces muchas veces el sabor a coco se percibe mucho menos que el sabor de la harina de almendras, pero realmente ambas tienen un buen comportamiento en la receta. La harina de almendras se siente un poquito más como un sabor a nuez, más si la tuestas va a sentirse más, en cambio la harina de coco, la mezcla a veces suele quedar un poquito más suave siempre y cuando la aprendas a mezclar. Entonces aquí es cuestión de elegir la que más te convenga de acuerdo a tu individualidad. Es muy importante que sepamos que la harina de coco y la harina de almendras no se usan en la misma proporción. La harina de almendras se utiliza en cantidades un poquito más grandes que la de coco porque es una harina que absorbe menos humedad que la de coco. Entonces, para que tengas presente que no debes reemplazar la harina de almendras en la misma cantidad de harina de coco. Más adelante voy a hacer un video para hablarte de esto. Muy bien. Lo otro que sigue es que quiero enseñarles 7
claves para que cuando ustedes vayan a comprar la harina de coco evalúen la calidad, porque también el almacenamiento, la forma como venga empacada, todo eso tiene que ver con la calidad que va a tener la harina de coco. ¿Por qué sucede esto? Porque la harina de coco viene del coco, que es una grasa. Las grasas pueden sufrir un proceso que pasa con el contacto con la luz, con el oxígeno, con la humedad, con los cambios bruscos de temperatura, y es que se pueden hacer un proceso de enranciamiento, que van dañándose todas sus propiedades de sabor, de olor, pero también se dañan muchas de las propiedades que tienen a nivel nutricional y que a veces incluso se podrían ir desarrollando algunas sustancias tóxicas. Por eso hay que evitar comer grasas rancias. Entonces la idea es que las harinas vengan bien empacadas para poder garantizar que no hay un proceso de enranciamiento activo. Por eso deben venir en un empaque oscuro donde no tengan un contacto directo con la luz. El material de empaque preferiblemente grueso, porque las harinas en general, sean de coco, cualquier harina, se contaminan fácilmente por las polillas, y las polillas pueden romper las bolsas, y cuando rompen las bolsas ponen huevitos. Además, si cualquier animal rompe la bolsa o el recipiente en el que esté empacado, pero eso pasa más que todo con bolsas de esos plásticos delgaditos, esos materiales, esas roturas, esos huequitos que puede haber ahí, también hace que haya entrada de humedad y de oxígeno y haya enranciamiento de las grasas. Listo. Debe estar cerrado herméticamente el empaque. Por eso yo prefiero que no compremos a granel, que es otro tip, pero que de una vez se los menciono. La idea es que también ya miremos la etiqueta, que verifiquemos que sea harina de coco 100% natural. Miremos la fecha de vencimiento, y preferiblemente que la fecha de vencimiento no esté muy cercana al momento de la compra, para que podamos comer, pues tener un tiempo para poder usarla. Y finalmente, cuando la destapes, verifica por favor que el olor sea un olor suave, que sea un olor similar al coco, y no debe haber ningún olor que sea ni amargo ni agrio, porque esos olores quiere decir que ya está rancia la harina. Listo. Entonces, si tú la hueles y huele amargo o agrio, o si la pruebas y también hay unos sabores amargos, eso quiere decir que ya se estaba dañando, que se estaba enranciando la harina. Muy bien. ¿Cuánto dura? Es muy importante antes de seguir con el siguiente tema, y es que ella dura hasta la fecha de vencimiento. Yo sé que en el etiquetado de la mayoría de las harinas que ustedes van a encontrar acá en Colombia dice consumas en el menor tiempo posible. Eso lo deben poner porque esa es una harina que si tú no la manipulas de una forma adecuada, ella se va a dañar, por lo que ya les expliqué. Por esa razón, lo que debemos hacer es que una vez abierta la harina de coco, utilicemos un recipiente hermético, la vaciemos en ese recipiente y la pongamos en un lugar oscuro donde no le dé la luz. A pesar de que ese recipiente es transparente, entonces lo que yo hago es guardarla en un lugar donde no le dé la luz directa, como hago con todas mis harinas. Muy bien. Y para finalizar, nuestros últimos tips, y son menciones cortas, es si se puede cocinar con ella. Claro que sí, se puede cocinar con la harina de coco. Es un muy versátil, sirve para preparaciones dulces y saladas, incluso se puede comer también en preparaciones crudas, pero también es muy importante que sepas que se utiliza en una cantidad mucho menor que las harinas que vienen de cereales, como la harina de trigo o la harina de maíz. Entonces, el tip que te voy a dar hoy es que tú puedes reemplazar en una receta la harina, una taza de harina, por cada taza de harina de trigo que tenga la receta, debes sustituirla con un cuarto o un tercio de taza de harina de coco. No es una cantidad exacta porque va a depender de los demás ingredientes de la receta, pero como esto es un poquito más complejo de solamente hacer una sustitución o un reemplazo, vamos a hacer un video la próxima semana donde te voy a compartir una receta, pero también te voy a enseñar los tips para que aprendas a utilizar la harina de coco en la cocina. Bueno, espero que esa información les sirva bastante. Si tienen dudas, por favor me escriben en los comentarios. Acuérdense de suscribirse, y también me pueden seguir en mis otras redes sociales donde también comparto otros contenidos. Una feliz semana para todas y espero que nos veamos en próximas ocasiones.